Bienvenidos a Yomo Book. En este canal les presentamos libros muy interesantes del mundo entero de manera sencilla y didáctica. Hoy les presentamos Nivel de Comunicación 1, 2 y 3 de Minoru Kiryu. El autor fue en su empresa uno de los peores vendedores, pero de repente se convirtió en el mejor empleado de las 1200 tiendas repartidas en todo el archipiélago japonés. Él asegura que la causa de su progreso fue el haber mejorado su nivel de comunicación con la gente, en otras palabras, el haber dominado cómo tener buenas charlas amenas con las demás personas. Algunos quizás piensen que las charlas amenas no son tan importantes, pero el autor asegura que las charlas amenas son igual o más importantes que las charlas de negocios. Es una habilidad fundamental para el que quiera progresar en la vida. En el trabajo uno vive presentando proyectos o haciendo negociaciones, pero por más que las presentaciones hayan sido estupendas, si no tienen casi relación con la otra persona, o peor, si alguno les tiene un cierto desprecio, olvídense porque no podrán concretar ningún negocio. Así que más que practicar sus presentaciones, muchas veces es mejor saber tener charlas amenas y tener mejor comunicación con la gente, para que las cosas fluyan como uno desea. Y acá les presento la conclusión del libro. El poder de comunicación no se trata de la habilidad del habla o la locución, sino que es la habilidad para que la otra persona hable con comodidad. Esta es la conclusión, hacer hablar a la otra persona. Si la otra persona les dice, perdóname, al final terminé hablando yo sola, quiere decir que ha salido muy bien la reunión que han programado, porque esta persona seguro que habrá estado muy contenta y habrá quedado encantada de haber pasado el tiempo con ustedes. Y ahora les explico en detalles las 4 técnicas que usan los expertos en comunicación, o sea, los del primer nivel. Agregar 2 frases al saludo, emocionarse a las diferencias, entregar el mando en menos de 15 segundos, saber interpretar los 3 roles. Bien, explicamos en detalles cada uno de estos puntos. El primero, agregar 2 frases al saludo. Quitamos acá obviamente la gente que ni saluda. Entonces los de tercer nivel, ¿qué hacen? Solo saludan. Los de segundo nivel saludan y agregan una frase, pero los del primer nivel saludan y agregan 2 frases. ¿Qué significa esto? Un saludo más 2 frases sería no terminar solo con un buenos días, sino decir buenos días, gracias anoche por invitarme a cenar, ¿pudo llegar bien a su casa? O sea, después de saludar con buenos días, agregar la frase gracias anoche por invitarme a cenar y agregar otra frase que es ¿pudo llegar bien a su casa? Otro ejemplo sería mucho gusto, un placer conocerlo. ¿Cómo fue que se interesó en este proyecto? O ¿qué tal? ¿Qué bronceado que está? ¿Estuvo de vacaciones en la playa? O tanto tiempo, no nos vemos desde mi cumpleaños. ¿Te cambiaste de peinado? Por lo general conviene que la segunda frase sea una pregunta hacia la otra persona. Los que se quedan en silencio cuando tienen una charla es porque los dos esperan una pregunta del otro, pero los expertos en comunicación son una máquina de hacer preguntas. Como dijimos, los expertos hacen que la otra persona hable, así que ser el primero en hacer la pregunta será fundamental. La parte más difícil, que es romper el hielo, se podrá superar saludando y agregando 2 frases, y en lo posible que la segunda frase sea una pregunta. La segunda técnica es emocionarse a las diferencias. En este libro dice que los de tercer nivel pone una pared frente a la otra persona. Los de segundo nivel busca puntos en común con la otra persona. Los de primer nivel se divierte encontrando diferencias con la otra persona. En muchos libros vemos que para que fluya la conversación es bueno encontrar puntos en común, y esto no está para nada mal, porque cuando hay puntos en común la charla se hace muy interesante, pero el gran problema es que la mayoría de las veces no encontramos puntos en común. Si fueron al mismo colegio, o si a los dos les gusta viajar, o si odian al mismo político y casualmente tengan puntos en común, podrán tener una buena charla, pero el ser humano por lo general tiene valores, experiencias y formas de pensar muy diferentes. Y si tienen 15 minutos solamente para charlar y es la primera vez que se ven, les será muy difícil encontrar algún punto en común. Puede que por casualidad lo encuentren, pero también está el riesgo de no encontrar ninguno y que la reunión termine siendo un fracaso. Si quieren tener una técnica segura y no depender de la suerte, lo mejor es enfocarse en las diferencias que tienen con la otra persona. Por ejemplo, a mí me gusta el fútbol, pero si a la otra persona no le gusta, lo que nunca tenemos que decir es ¿no le gusta? Bueno, a mí me encanta. Y ahí se terminaría la conversación. Entonces, los expertos, ¿qué hacen? Disfrutan las diferencias. Esto es decirle, ¿no le interesa el fútbol? ¿Por qué no le gusta? Yo soy un apasionado. ¿Qué cosas le apasionan a usted? Me gusta ver nado sincronizado. ¿Nado sincronizado? ¿En serio?
en mi vida lo he visto, pero ¿qué tiene de divertido ese deporte? La reacción deberá ser divertirse por las diferencias que tienen. Que a uno le gusta el fútbol y al otro nado sincronizado no significa nada, y nadie es más sabio que el otro, solo es diferencia de gustos, y es normal que existan estas diferencias. Así es que si ven diferencias, emociónense porque será la mecha para tener una buena charla amena. Y otro punto interesante que remarca el libro es enfocarse en las diferencias del before-after, o sea, el antes y después. Tener esta técnica les servirá para elogiar a la otra persona. Si ven a expertos en la comunicación, se darán cuenta que ellos también son expertos elogiando. Cualquier persona que es elogiada les será siempre más fácil engancharse en la conversación. Si les dice, la verdad que mi inglés es pésimo, nunca voy a poder hablar como vos. Y si le contestan, sí, bueno, ¿qué te puedo decir? Intenta estudiar más. Con esto la charla se termina ahí, pero enfocándose en el antes y el después les pueden decir, mira, hace 2 meses no podías decir ni hello, ahora veo que podés expresarte con mucha más facilidad. ¿Cómo hiciste para mejorar tu pronunciación? Quizás su amigo no esté hablando tan bien inglés para cualquiera que lo escuche por primera vez, pero si tienen la costumbre de fijarse en el antes y el después, tendrán muchas más chances de elogiar a la otra persona. Si su hijo se saca un 4 sobre 10 y está deprimido, pero ustedes saben que mejoró, aunque sea un punto, se podrán enfocar en el antes y después y decirle, hijo, la vez pasada te sacaste un 3, subiste un punto, si estudias más, seguro que vas a seguir mejorando. Yo últimamente me quedo sin aire con 20 minutos de ejercicios, pero hace 2 meses no podía trotar ni 10. Para muchos 20 minutos es un fracaso, pero si comparo en lo que era antes, he mejorado, así que como nadie me elogia, me elogio a mí mismo. En fin, lo importante entonces es saludar y agregar 2 frases más al saludo, emocionarse a las diferencias con la otra persona y enfocarse en el antes y después. La tercera técnica es entregar el mando en menos de 15 segundos, esto es tratar de no quedarse uno hablando todo el tiempo, sino entregarle el mando de la charla a la otra persona. La concentración del ser humano es cada vez más corta, se darán cuenta que los comerciales que pasan en la televisión duran entre 15 a 30 segundos. Si ustedes quieren transmitir algo, la otra persona tendrá como mucho 30 segundos para escucharlos, y como si esto fuera poco, con la llegada de los teléfonos inteligentes, la dinámica se aceleró y a lo mejor la concentración se haya cortado aún más. Entonces, en una charla no se queden hablando eternamente, intenten en menos de 15 segundos pasarle el turno a la otra persona. Si la otra persona termina de hablar, le pueden decir, entonces es así, ¿no? Entiendo, por eso me está diciendo esto. Por cierto, ¿usted cree que es así? Y de esta manera seguir dándole pases para que pueda hablar con mayor fluidez. Bueno, esto está bien si es una charla amena entre personas de confianza. Pero si están en una situación de negocio, si necesitan explicarle un producto a un cliente, darle en 15 segundos el mando es casi imposible. Quizás dándole el mando podrán tener una charla amena, pero lo que ustedes realmente quieren transmitir o venderle al cliente no se podrá lograr con esta técnica. O sea, como charla amena funcionaría, pero como charla de negocios fracasaría. En estos casos es útil la técnica de autopreguntarse y hacer un show unipersonal. Bien, ¿qué es esto de autopreguntarse? Por ejemplo, decir, el autor afirma esto, pero ¿no creen que esto es imposible? O sea, son preguntas que no necesitan de la respuesta de la otra persona. Hacer este tipo de preguntas sirve para que la otra persona no se aburra, así que si tienen que hablar sobre sus productos para hacer un negocio, intenten intercalar y hacer este tipo de preguntas. Así parecería que por un momento le estarían dando el mando de la conversación a la otra persona. No se trata de estar contando los 15 segundos, pero si ven que la otra persona se está aburriendo, hacer la pregunta, ¿no cree que este producto es demasiado caro? Sí, ¿no? Yo pienso exactamente lo mismo, y darle por un segundo el mando al que está escuchando. Y los grandes expertos hacen también un show unipersonal, esto es hacer que aparezcan diferentes personajes en una misma charla e interpretar los diferentes personajes. Al hacer esto, el que está hablando es solo una persona, pero al actuar e interpretar el rol de otros personajes en la misma historia, el mando de la conversación se va pasando de una persona a otra, y el que escucha no se aburre. Si aparece en la historia Iron Man, Spider-Man y la Mujer Maravilla, saber interpretar los roles. Bueno, es solo para expertos, pero en un grupo de amigos siempre hay uno que sabe hacer este show unipersonal y realmente es divertido escucharlo. Por último, saber interpretar los 3 roles. Esto es también para grandes expertos de la comunicación. Dijimos al principio que para que una charla fluya hay que hacer que la otra persona hable. Pero en una charla siempre suele haber una persona que escucha, una que conduce y una que habla.
Los expertos saben interpretar estos tres roles. El que escucha asiente con la cabeza y crea una atmósfera ideal para el que está hablando. El que conduce, obviamente en esta charla hay más de 3 personas, pero es el que le hace la pregunta a la persona indicada en el momento indicado. Y el que habla, después de recibir la pregunta del conductor, contesta a esa pregunta de manera atractiva y entretenida para que no se aburran los demás. El que sabe interpretar estos 3 roles son los más expertos. Si en una reunión saben que hay varios que les gusta hablar, otro que no le gusta hablar tanto, pero sabe escuchar, entonces el rol que tienen que hacer ustedes es de conducir esa charla y hacerle la pregunta a la persona adecuada. Aunque uno sea muy bueno hablando, pero los demás también tienen esa misma característica, esa charla será un desastre, porque nadie escucha a la otra persona, todos quieren hablar y se pisan entre ellos. Los expertos son los que tienen la habilidad de cumplir estos 3 roles y ocupar el puesto que faltaría en una charla. Y esta técnica, como les dije, es de alto nivel, pero si se acostumbran a por lo menos de darse cuenta qué puesto les está faltando en una charla entre varias personas y ustedes se prestan para cumplir ese rol, seguro en algún momento serán un monstruo de la comunicación. Muy bien, vamos a resumir. El poder de la comunicación es hacer hablar a la otra persona. La clave está en cómo hacer para que la otra persona se sienta cómodo hablando. Y explicamos las 4 técnicas que utilizan los expertos en comunicación. La primera es saludar y agregar 2 frases más. En lo posible, la segunda frase sea una pregunta. La segunda es emocionarse a las diferencias. Está bien encontrar los puntos en común con la otra persona, pero no siempre coincidimos en algo, así que mejor enfocarnos en las diferencias. La tercera es entregar el mando en menos de 15 segundos. El tiempo de concentración del ser humano es cada vez más corto, así que siempre es mejor no hablar tanto tiempo y entregarle el mando enseguida. Pero si tienen que hablar mucho tiempo por X causa, intenten autopreguntarse o hacer un show unipersonal. La cuarta es saber interpretar los 3 roles, el que escucha, el que conduce y el que habla. Elegir uno de los 3 roles según las circunstancias para que esa charla tenga mayor fluidez. Si sabemos hacer esto, somos ya expertos en comunicación. Muy bien, ¿qué les ha parecido? La verdad que ahora por la situación que estamos viviendo es muy difícil tener charlas entre amigos o familiares, pero uno se da cuenta que esos momentos de charlas son momentos muy valiosos que uno tiene en la vida. Recuerden que si no son buenos hablando, el rol de saber escuchar es casi tan importante como el de hablar. Yo, por mi parte, practicaré para saber cumplir los 3 roles. Si les gustó, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de Yomobook y darle me gusta. Nos vemos en la próxima.